Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 10. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes siempre gracias por el apoyo con el que siempre le dan testimonio al programa con sus mensajes, sus llamadas, mensajes de WhatsApp. Buenos mensajes de texto. Para todos, un excelente lunes. Una mejor semana, considerando que es semana de Semana Santa. Semana donde tenemos que compartir aquello de luchar y orar. Las dos cosas tenemos que hacerlas. Bueno, vamos a comenzar el programa sin más dilación en los eventos que se produjeron el fin de semana. Estamos hablando entonces, en primer lugar, indicar que el pueblo venezolano ha decidido hacer escuchar su voz. El pueblo de Venezuela en todo el país, no solamente en San Cristóbal, sino en todo el país, ha decidido dejar escuchar su voz. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Marchas multitudinarias con planteamientos concretos. Aquí el gobierno no puede venir con el argumento baladí de que la derecha quiere un golpe. No, no. Aquí dieron un autogolpe y no se ha resuelto el tema del autogolpe. Pero quiero poner en la mesa de su análisis ahorita temprano, en este primer segmento, incluso para que lo converse con sus parientes que estén en la Fuerza Armada Nacional, para que lo comente con los parientes o familiares directos que tenga en la Policía Nacional, Estatal o Municipal. Es la participación de los colectivos. Se, se documentaron la participación de los colectivos a nivel del país y en San Cristóbal en particular también, con filmaciones, grabaciones, fotos, fotos que posteriormente fueron permitiendo en las redes identificar a las personas que son colectivos que por demás están usando armas largas, cortas, armas de fuego. Y diera la impresión que el gobierno efectivamente tiene un primer anillo de seguridad que es la Policía Nacional Bolivariana, otro segundo anillo de seguridad que son los colectivos. Esto que ya lo que el presidente Maduro dice, colectivos de la paz y del amor, bueno, son colectivos de la violencia. Y por supuesto después está la Guardia Nacional. Pero ¿pueden los colectivos participar en un proceso de control de manifestaciones? No. Los colectivos ni siquiera pueden estar armados en la calle. Y cuando le digo que se lo comente a sus parientes en la Fuerza Armada, es porque esos colectivos lo están haciendo de forma inconstitucional frente a los ojos de quien debe preservar la seguridad pública y la seguridad ciudadana. ¿Qué nos dice el artículo 332 de la Constitución Nacional en cuanto a los órganos de seguridad ciudadana? Los cuerpos de seguridad ciudadana. El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos, hogares, familias y apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y los derechos constitucionales de conformidad con la ley, organizará 1. Un cuerpo uniformado de Policía Nacional. 2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas. 3. Un cuerpo de bomberos y administración de emergencias de carácter civil. 4. La Organización de Protección Civil y Administración de Desastres. Fíjese que la Constitución en modo alguno estableció los colectivos.
toda autoridad usurpada es nula y sus actos son ineficaces. Vale decir, los colectivos no pueden abrogarse una función de control de manifestación ciudadana porque no están amparados en la ley. Debo decir por demás lo siguiente. Nosotros como ciudadanos podemos hacer, escúchelo bien, nosotros como ciudadanos podemos hacer todo, todo lo que la ley no nos prohíba. Pero los funcionarios, incluidos los funcionarios policiales, incluida la Guardia Nacional, incluida el ejército venezolano, no puede hacer sino lo que la ley le permite que haga. Eso quiere decir que los colectivos están fuera del marco constitucional, fuera del marco legal, en un ejercicio claro de violación de los derechos fundamentales, constitucionales, humanos, políticos, porque son personas vinculadas al gobierno que no les asiste ningún título policial para estar en el ejercicio de la represión, para estar en el ejercicio de disparar a mansalva contra los ciudadanos. ¿La responsabilidad de esto de quién es? Bueno, en primer lugar del gobierno, en segundo lugar de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada ha consentido la presencia de los colectivos. Cuando se restablezca los puntos democráticos en Venezuela, habrá que determinar cuántos colectivos eran miembros de las Fuerzas Armadas o cuántos miembros de las Fuerzas Armadas eran miembros de los colectivos. ¿Por qué? Bueno, porque exactamente se le tiene prohibido esa circunstancia. De tal manera entonces que los colectivos que se presentaron en la avenida Carabobo, en la plaza Daniel Tinoco disparando, pues simplemente son paramilitares, del gobierno, pero son paramilitares, frente al cual cualquiera puede ejercer incluso su propio derecho de defensa, que está establecido en la Constitución, porque estos paramilitares del chavismo se presentan incluso con pasamontañas, prohibido por la Constitución también. Y esto es lo que entonces uno dice, bueno, después sale el gobernador haciendo bravuconadas de los temas estos de la violencia política, cuando ellos han propiciado la actuación al margen de la ley y al margen de la Constitución de un brazo armado para defender una revolución que nos llevó a la miseria. Y por supuesto, los venezolanos han levantado su voz y es inquebrantable la voz hasta la restitución de la democracia. Bueno, por otro lado, el presidente de la República ha señalado que en cadena nacional ayer que él está ansioso por unas elecciones regionales. Yo quiero en este tema ser bastante claro. La lucha del venezolano no es por las elecciones regionales. Aquí en Venezuela se produjo un autogolpe que está mantenido y sostenido. Quiere decir, si el gobierno quiere ponerle fin a su propio autogolpe, no solamente tiene que reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional, sino que deben eliminar 56 sentencias del Tribunal Supremo contra la Asamblea Nacional, permitir, por supuesto, la competencia de la Asamblea Nacional para decretar leyes en materia de amnistía de los presos políticos, la competencia para nombrar, obviamente, al Tribunal Supremo de Justicia, al CNE, al fiscal, al contralor y al defensor del pueblo. Así de sencillo, no es de otra manera. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos en presencia de un autogolpe de Estado que se ha verificado, del cual el gobierno no quiere dar marcha atrás. Y esto de que estoy ansioso de convocar elecciones,
lo que procura es tratar de enfriar la calle. Enfriar la calle. ¿Qué sucede? Venezuela se sacudió. Se sacudió. Esta, esta práctica del gobierno de clausurar la Asamblea Nacional, quitarle la inmunidad a los parlamentarios, darle superpoderes al presidente, generó una reacción en cadena en la comunidad internacional. Y la comunidad internacional ve con claridad que el gobierno pisó la línea roja rumbo a una dictadura totalitaria. Eso es lo que la comunidad internacional ha visto y ese elemento, por cierto, en ese elemento están de acuerdo en la comunidad internacional. Esta represión vivida jueves y viernes, esta represión vivida el sábado, evidencia precisamente esa participación de los colectivos, evidencia el crecimiento, la circunstancia que se vive hoy en la sociedad venezolana. En la sociedad venezolana se evidencia que el madurazo terminó siendo un escenario para reunificar a la oposición y unirla de nuevo con la sociedad en el objetivo de revivir el sentimiento de millones de venezolanos que no desean que Maduro siga llevando a Venezuela por el camino del despeñadero. Y se ha hecho presente y patente ¿en dónde? Pues en las calles, en la protesta. Ese madurazo de Nicolás Maduro fue como dispararse en el pie. El rechazo de la población y de la comunidad internacional fue tajante. Y precisamente es lo que está evaluando el gobierno. El gobierno está evaluando que ni siquiera por la proximidad de Semana Santa el nivel de deseo de pelear de la sociedad ha disminuido. Entonces, eso de que vamos a convocar elecciones y yo estoy con ganas de convocar elecciones y que ojalá el CNE convocara elecciones, dice Maduro, no es otra cosa sino la estrategia para tratar de enfriar la calle. Pero, ojo, nosotros tenemos que tener como sociedad democrática que hemos señalado que hay un autogolpe sostenido y mantenido por el gobierno. No podemos caer en la trampa de decir elecciones regionales sí, aun y cuando el autogolpe exista. Porque podemos caer en la trampa de estar conviviendo con un modelo inconstitucional como es el del Estado comunal. Vale decir, para nosotros, por encima de elecciones regionales está el hecho de que si le van a devolver las competencias a la Asamblea tienen que ser todas, no son competencias parciales. Y lo que determina si existe o no democracia es la Asamblea Nacional, no son las elecciones de gobernadores. Y quiero decirles que en Cuba, por ejemplo, en Cuba hay elecciones, pero no hay democracia. Entonces nosotros pudiéramos estar en el híbrido o formando parte del híbrido del Estado comunal que modificó las políticas económicas constitucionales por las del socialismo del siglo XXI, usando como vía el plan de la patria, el plan nacional Simón Bolívar, y entonces unas gobernaciones que ya no deciden el destino ni siquiera de los estados, unas alcaldías con menos competencia de forma permanente, pudieran estar entonces en un escenario que al gobierno le interese,
indistintamente de que puedan estar en manos de la oposición, porque el resto de las competencias están en manos de Nicolás Maduro. Entonces, aquel que se equivoque creyendo que con las elecciones regionales se saca o se cambia el régimen está equivocado. Es hoy cuando se está luchando por en contra del autogolpe y por el restablecimiento, en este caso, de la totalidad de los poderes de la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos salir ahora a fijar puntos distintos a lo que nos convocó. No podemos fijar puntos diferentes a lo que nos encontró. La sociedad, en la sociedad nos encontramos frente al autogolpe en su rechazo. Hemos encontrado a los partidos en la legitimación de los mismos y la hemos respaldado. En mi caso, respaldé la legitimación de Acción Democrática. ¿Qué sucedió? Se logró la vinculación nuevamente sociedad-partidos políticos. Se legitima el liderazgo opositor. Pero el gobierno, frente a estas circunstancias, da el autogolpe. Le quita las competencias a la Asamblea Nacional. Las de la legislación se las da a Nicolás Maduro, quien ya de por sí maneja el 97% del presupuesto nacional. Y la Asamblea y el Tribunal Supremo de Justicia asume las competencias que después, por sentencia, el Tribunal Supremo de Justicia dice que no le quitó a la Asamblea Nacional, pero previamente los calificó de traidores a la patria por haber aprobado un acuerdo que estimula que a Venezuela se le aplique la Carta Democrática Interamericana. Entonces, el objetivo de luchar contra el autogolpe no puede en modo alguno ser sustituido por las elecciones regionales. En eso tenemos que estar muy claros. No podemos cambiar el objetivo, porque si no, si nosotros cambiamos el objetivo por elecciones regionales y dejamos pasar que el tema fundamental es el autogolpe, pues simplemente estaremos participando de un nuevo modelo político que le permite a la oposición tener unos espacios, aun cuando desde esos espacios no decida la suerte de nada. Porque déjeme decirle además otra cosa, el presidente necesita, Maduro necesita tranquilidad en el país para poder seguir tratando de vender en la comunidad internacional que él tiene cómo responder por los nuevos préstamos que está tratando de hacer. Entonces, no confundamos el punto donde nos encontramos. La movilización de hoy y de mañana va a ser exactamente la misma que nos convocó el fin de semana. Frente a un gobierno que dio un autogolpe, el autogolpe se mantiene y de conformidad con ello hay que ir a un proceso superior, no inferior, superior. La semana pasada hablaba precisamente de que lo que eran soluciones ayer, lo que eran soluciones el año pasado, ya no son soluciones este año. Ya no son soluciones este año. Entonces, eso de que Maduro dice que está ansioso por unas elecciones a nadie puede contentar, porque esas elecciones debieron haberse hecho en diciembre, después que nos robaron el referendo revocatorio. Entonces, ahora cuando terminaron de perfeccionar la liquidación de la Asamblea Nacional, menos puede ni la sociedad, ni los partidos, ni la MUD, ni los dirigentes de oposición salir entonces a decir, vamos a las regionales, obviando que hay un golpe de Estado que ha perpetrado el gobierno. Ojo, si nosotros conectamos, si nosotros admitimos, si nosotros dejamos que la Asamblea Nacional exista, manca, chucuta, pues simplemente habremos admitido el ingreso a un modelo de Estado comunal ahora con un híbrido, con un híbrido, ¿sí? Al cual ellos pues podrán medio acomodar. Ojo, quedamos insertados en el Estado comunal con este tema de elecciones y elecciones y elecciones, obviando que hay un problema mayor, es que liquidaron la esencia democrática
en la Asamblea Nacional. Liquidaron la separación de poderes, liquidaron la autonomía de los poderes, liquidaron el valor del voto para remover malos gobernantes y premiar buenos gobernantes, y entonces, por supuesto, cambiaron las características de la República. Entonces, por eso insisto, las elecciones de gobernadores y de alcaldes en el modelo comunitario de Estado comunal pueden existir perfectamente, pero desde ahí no se cambia nada, porque ya el modelo político y el modelo económico ya lo cambiaron. Precisamente por eso la lucha tiene que ser superior. Señores, ustedes dieron un autogolpe y estamos en contra de ese autogolpe. Bueno, entonces tenemos que tener los conceptos claros. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia representan el fin del equilibrio de los poderes. La liquidación de la Asamblea Nacional representa el fin de la democracia conceptuada como la coexistencia de poderes que se hacen contrapesos autónomos e independientes, porque la Asamblea Nacional es el cuerpo político por excelencia de representación directa por medio del voto del componente plural del país. Entonces, no tenga usted duda en que el problema que tenemos hoy es en ese autogolpe que Nicolás Maduro se autoinfringió. Y esas sentencias representan el fin del equilibrio de los poderes. No se puede aceptar elecciones como contrapeso de esta barbarie que han cometido en contra de la Constitución. Decir por demás que, y me lo he escuchado en otras oportunidades, el gobierno está colocando los activos en garantía de los préstamos que han hecho y que piensan seguir haciendo. Las reservas de oro de la mina Las Brisas se valoran en 80 millardos de dólares. Si siguen perdiendo los activos en Venezuela, pues simplemente no vamos a tener nada que hacer en el futuro la juventud venezolana. Pero también tenemos que tener claro cosas como la siguiente. El caso de Abastos Bicentenario, por ejemplo, demuestra cómo fracasa la gerencia militar y cómo fracasa la política expropiadora en Venezuela. En el estímulo.com se hace un trabajo con las personas que estuvieron en el sindicato de Trabajadores Unidos del Comercio Sin Truco de Abastos Bicentenario, que denuncian por demás estos trabajadores y dirigentes sindicales que las actuaciones de la gerencia, pese a la reestructuración de los supermercados, la hizo posteriormente inexistente. La expropiación de la cadena Éxito en el 2010 dice que la función social, cuando era cadena privada y después pública, se perdió totalmente. Y dicen los propios trabajadores, cuando los dueños eran los privados, podíamos ir como trabajadores a las instancias oficiales a hacer valer nuestros derechos laborales. Ahora, como el Estado es el propietario, no atienden los derechos laborales en las instancias a donde antes se dirimía el conflicto de trabajadores versus empresa privada. Ahora, como se trata de empresas del Estado, pues simplemente esos organismos no existen para los trabajadores. Y esto es lo que va a terminar sucediendo cuando todo esté estatizado. Si usted no tiene derecho a escoger su patrón o su patrona, si usted no tiene derecho a escoger cuáles son las condiciones de trabajo
por vía del contrato colectivo de trabajo, que representa la autonomía de la voluntad de las partes, si usted va perdiendo esos derechos y solamente le trabaja el Estado, pues usted no va a tener que escoger patrón porque el único patrón es el Estado. No va a negociar sus condiciones laborales porque lo que el Estado le ofrezca es lo que es. Y hay quienes dicen en esta materia, en ciencias sociales, que cuando usted solamente tiene posibilidad de tener un solo patrón que es el Estado, no puede negociar condiciones de contratación porque usted, al tener un solo patrón, pues está obligado a caer en manos de él. Bueno, que esa relación termina siendo una relación de explotación directa del Estado por parte del hombre, del Estado sobre el hombre, perdón, pero adicionalmente se establece una relación de trabajo en términos de esclavitud. ¿Por qué? Bueno, porque como bien lo dicen los trabajadores, ya las instancias del trabajo, de las inspectorías, defensorías, etcétera, como son acciones contra el Estado, esas acciones las pierden los trabajadores. Entonces, en esas instancias, ¿quién va a ganar siempre? El Estado. ¿Quién va a ganar? El Estado. Entonces, se va produciendo lamentablemente una relación de esclavitud que por demás la estamos advirtiendo con suficiente tiempo, con suficiente tiempo. Es precisamente por eso que las contrataciones colectivas ya en el sector público en la práctica ya no se hacen, ya no se dan, ya no se discuten, ya eso en la práctica pareciera que no existe. Entonces, esa gerencia que militarizó a los bicentenarios, crearon más cargos de dirección y por supuesto se despidieron a los trabajadores a pesar de que existía decreto de inamovilidad laboral. A pesar de que existían decretos de inamovilidad laboral. Están diciendo por demás que la cantidad de trabajadores despedidos de los abastos bicentenarios es de por lo menos 4.000 trabajadores. Y hoy no hay nada. Hoy no hay nada. Esa es la gran verdad. Vale decir, nosotros estamos en una situación a donde el empresario, a donde el emprendimiento personal particular, a donde ese emprendimiento no tiene posibilidades de éxito en este modelo. Mire, y con esto quiero ponerle en la mesa de su análisis un argumento para el debate político. Si Venezuela fuera una potencia, como es el cuento del gobierno regional y nacional, que hablan del Táchira potencia y la Venezuela potencia, etcétera, la potencia. Si Venezuela fuera una potencia, no existiría guerra económica. Eso no existiría en modo alguno. Pero estos inventan las guerras que ellos mismos pierden. Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre. 0424-724-4318. Sígame en Twitter, @Carlos Casanoval. En Facebook, Carlos Casanova. Bueno, los quiero mucho. Dios los bendiga a todos. Regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Esta semana a luchar y a orar. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja. Que tengan un excelente lunes y mejor semana. Los quiero mucho.